esta institución que comenzó en forma muy humilde, por un grupo de muchachos que se juntaban a nadar un poco en el verano, fue creciendo por el impulso de sus dirigentes, de sus socios, de sus deportistas. Un club que era una potencia imponente, tiene una cantidad impresionante de socios. Había disciplinas deportivas que no había en otros lugares, había esgrima, boxeo, era un mundo imponente de deportes. Una cosa con otra fue trayendo a que cada vez quedaran menos socios y de esa manera era casi imposible llegar a poder cubrir los gastos. Mi nombre es Arnaldo Gómez Oro, soy profesor de educación física y me especializo en la historia del deporte, la educación física y la recreación. Este es el extremo noroeste de la Ciudad Vieja, lo que ahora es el puerto de Montevideo. Esta zona siempre estuvo relacionada con las actividades acuáticas de los habitantes de la ciudad de Montevideo. En este lugar se construyó el edificio del Club Neptuno, que hace un tiempo ha sido abandonado, se cerró el club y por lo tanto el edificio está en precarias condiciones. En 1841 Uruguay se divide, invade Oribe desde la Argentina con el apoyo del gobernador Rosas y Montevideo queda sitiado por Oribe y los argentinos. El Partido Colorado, dirigido por el presidente Suárez y con la ayuda de Lorenzo Valle, padre de José Valle Ordóñez, era militar, necesita mucho dinero. Y como necesitaba dinero empezó a pedir préstamos y a vender instalaciones. Entre otras instalaciones vendió a un francés, Grenoble, y a Samuel Lafone estas tres manzanas, la manzana donde hoy está este edificio. Grenoble, cuando termina la guerra en el 51, 8 de octubre del 51, instala en este lugar un astillero y también una serie de casillas de madera, de manera de que las alquilaba a las señoras de Montevideo y había puesto unas escaleras hacia la bahía por donde bajaban a bañarse. Anduvo algunos años, pero eran muy precarias y bueno, y se destruyeron con algunas tormentas. Y bueno, y ahí quedó hasta que en el año 1885 estas tres manzanas las compra Reus, Emilio Reus. Emilio Reus fue un gran empresario que fundó un banco, el Banco Nacional, hizo las construcciones del barrio Reus, que así se conoce, barrio Reus al sur y barrio Reus al norte, y tuvo toda una serie de emprendimientos. Compró esto, hizo en este lugar, en 1888,
un establecimiento de baños. Ese establecimiento de baños estaba muy de moda en Europa, consistía en 2 piscinas muy amplias que daban hacia la calle Piedras, que es la que va por atrás de Neptuno, por ahí era la entrada, una para hombres y otra para mujeres, iluminadas por una claraboya, tomando agua de la bahía. En algún momento se enseñó a nadar ahí y se hicieron las primeras competencias entre ingleses, las primeras competencias bajo techo que se hacen en esa piscina, que al fondo tenían como unas cascadas, se cambiaba el agua todos los días, y a los costados, en el primer piso, una serie de habitáculos con agua caliente que oficiaban de vestuarios. Al año siguiente, Reus completa el proyecto construyendo en la manzana contigua, hacia el sur, un hotel que esperaba estar al servicio de los argentinos. Reus se funde y a pesar de que había inaugurado este servicio, y queda a su cargo su socio, un coronel Gaudencio, un militar argentino que había venido con la Cruzada Libertadora de Flores. ¿Qué pasó? Todas las propiedades de Reus se usaron para pagar las deudas que tenían con el Estado. Entre ellas, estas 3 manzanas, estos baños, establecimientos de baños, quedan funcionando hasta 1908. En 1908, deja de funcionar y este edificio pasa a la Intendencia del Ejército y la Marina, que lo tiene hasta 1932, en que se demuele este edificio. A partir de 1874, retrocediendo en esta historia, la instalación del Montevideo Rowing por la parte de la colectividad inglesa, que ya se había organizado en el Montevideo Cricket en 1861, empiezan a hacer actividades competitivas de natación en la bahía. Esas actividades competitivas empezaron a congregar, como era natural, a una serie de jóvenes que ya en el siglo XX empezaban a venir a bañarse en lo que era el Muelle Washington. El que lideraba ese grupo era un nadador italiano que había venido en 1908, cuyo nombre empezó siendo Franco Amatori en los primeros reportajes, y después trucó su nombre en Amador Franco o Amatore Franco. Ese señor era nadador de prestigio en Italia, él era oriundo de Milán y había ganado una serie de competencias en Italia y algunas en Francia, con lo que le daban un gran antecedente para congregar a la gente de la natación. Esos jóvenes, también vieron la necesidad de organizar una institución, un club, y en diciembre de 1912, esa gente que se congregaba en el Muelle Washington funda el Club Neptuno. En el verano del 2013-2014, la Comisión Nacional de Educación Física, que había sido fundada en 1911, compra 2 lanchones y los coloca en la playa Ramírez, y uno se lo entrega a Neptuno para que lo utilicen sus asociados. Entre el Muelle Washington y la escollera Sarandí se ancla esta embarcación que se llama La Chata, popularmente, aunque oficialmente se llamaba Pabellón Náutico, y ahí empieza a enseñar ese mismo año, entre el verano del 14 y el 15, Amador Franco,
que enseñaba de a uno a las personas, nadaba pecho, primero les enseñaba a nadar sobre un banquito, pecho, y después los ataba con un arnés y los colgaba, y bueno, y ahí sin moverse, empezaban a nadar, y si les gritaba, según los reportes de la prensa de la época, falarana, falarana, es decir, hace como las ranas. Y bueno, y aprendían. Neptuno usa hasta 1918 esa chata en determinados horarios para sus actividades y sus competencias, dado que en esa zona se hacían las competencias de waterpolo, las carreras de natación, de velocidad y de distancia en el cruce de la bahía, que fue un emblemático prueba que durante muchos años Neptuno organizó, el cruce de la bahía. Se iban al cerro y venían hasta acá. Posteriormente, en el año 1918, Neptuno le pide a la Comisión Nacional dinero para comprar otra chata para ellos, y así lo hacen. Bueno, la van haciendo muy progresivamente, al principio era muy simple y posteriormente tuvieron vestuarios, un lugar de reunión, un trampolín y salto, y ahí se hacían, digamos, también los torneos de la Federación de Natación, que se funden justamente en 1918. En 1927 se consigue que el Consejo Deliberante, lo que vendría a ser hoy la Junta Departamental, le otorgue, y llama a concurso para ello, un terreno donde hoy se encuentra el lago de las canteras del Parque Rodó. Se llamó a concurso, lo ganó un arquitecto, Terra Arocena, pero nunca se llevó a cabo. Posteriormente, cuando se demuele este edificio, que habíamos dicho que era aproximadamente en 1932 a 34, un presidente que tuvo el club, quizás el presidente más importante, el contador Raúl Previtale, que había sido nadador del Club Náutico de Pocitos después de Neptuno, cuando ese club cerró, y era presidente de Neptuno, consigue del Consejo Deliberante justamente este terreno. Se empieza lo primero a hacer este edificio y se habilita posteriormente, en el año 45, esta pileta, que era abierta, no era cerrada, y para esa inauguración se trae a Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires. Esta pileta estuvo abierta durante muchos años y todavía tiene las gradas que están por fuera de lo que es el cerramiento de la pileta. Este era un lugar privilegiado para las competencias de natación de la Federación de Natación, y bueno, también como lugar de esparcimiento, junto con la chata, que se mantuvo, la chata de Neptuno hasta la década del 70. Eso hizo que Neptuno tuviera que pedir permanentemente apoyo al Estado. En las actas de la Comisión Nacional de Educación Física están las concesiones que se le hace para apoyar la construcción de este edificio, que junto con los dineros que recaudaban los socios por diferentes vías, fueron haciendo este edificio, que fue hecho por partes y que luego, de muchos apoyos y convenios, por ejemplo, se le daba como contraprestación horarios para diferentes instituciones. Se inaugura posteriormente, en el año 49, la piscina más chica, la piscina de 25 metros, cubierta. Esta permanecía abierta hasta, bueno, entrado el siglo XX, ya por 1980. Así se fue construyendo el club alrededor de las piscinas, el gimnasio y otras instalaciones. Una de las características fue que siempre se hizo sin un plan rector total, entonces se fue adicionando otras instalaciones y bueno, y era característico
de esas instalaciones que no tuvieran mucha continuidad. El profesor Langlade, que fue director del departamento físico, una quizá de las figuras más importantes de la educación física en Uruguay, fue jefe de estudio del Instituto de Educación Física durante muchos años, preparador físico de Peñarol y de la selección uruguaya, jugador de básquetbol y fue director del departamento físico, nos decía en algún momento que si él dejaba 2 meses de venir, por cualquier razón, él se fue a operar a Buenos Aires, cuando volvió no podía encontrar la entrada, porque siempre los directivos cambiaban como parte de su sello personal de algunas instalaciones. También hubo una gran pedana y participó en esgrima con el profesor y capitán Domínguez, Cándido Domínguez, de mucho prestigio, y entonces ellos nos decían eso, ¿no? Este edificio fue construido siempre por partes y no manteniendo un plan director, y eso es un problema. Estamos en este momento en el primer gimnasio que tuvo Neptuno, hoy tiene varios más, donde se inauguró conjuntamente con la piscina cerrada de 25 metros que se inauguró aproximadamente por 1949. A partir de este gimnasio y algunas otras instalaciones, el Neptuno empezó a competir en muchos deportes y tuvo una destacada actuación. En básquetbol, en voleibol femenino, básquetbol femenino, estuvo en esgrima, judo, karate y en otros muchos deportes, además de natación, fundamentalmente en las 3 habilidades que tenía, 3 disciplinas que tiene la natación, que es el nado, el waterpolo y lo que hoy se conoce como nado sincronizado, aunque al principio, cuando se inauguró la piscina cerrada en 1949, al poco tiempo se organizó un equipo femenino que se llamó, como se decía en aquella época, ballet acuático. Ahí estuvieron las profesoras Marta Bush e Irene Provayeski, de larga y exitosa actuación en la profesión. En nuestro recorrido actualmente pasamos por un lugar donde había un piano, y eso es significativo porque las clases de gimnasia, especialmente las clases de gimnasia femenina, se daban con acompañamiento musical, generalmente por un piano de profesoras especialistas, pianistas especialistas, en acompañar las clases de gimnasia que en algunos casos tenían la característica de llamarse gimnasia rítmica, que era una de las especialidades de la gimnasia que se enseñaban en el curso de profesores. Este edificio tiene el nombre del contador Raúl Previtale. Raúl Previtale fue, decíamos, un nadador con una serie de actuaciones muy importantes y que también, además de presidente de Neptuno, fue presidente y vicepresidente en 2 periodos diferentes de la Comisión Nacional de Educación Física. Ello ayudó a que el Estado apoyara económicamente y a través de convenios la construcción de este edificio, siendo su actuación posterior de contador general de la Nación, dado su prestigio político y personal, profesional, que tenían en el ámbito nacional por allá por 1950, cuando también fue presidente del Congreso Panamericano de Educación Física que se hizo en Montevideo con delegados de todos los países, desde Norteamérica hasta la Argentina. Mi nombre es Daniel Danners, de profesión soy arquitecto y mi vínculo con el Neptuno
tiene distintos vínculos. Fui de muy chico, fui espectador, sobre todo en la piscina, en esta piscina de 50 metros que era abierta, y me acuerdo, de mis primeros recuerdos deportivos, que había torneos de natación en verano, tengo un recuerdo de muy disfrutables de jornadas de torneo de natación de verano. Yo era muy chico, entonces tengo una idea de que aquello era todo muy grande, pero bueno, estaba en las tribunas. Esta piscina, acá no se ven porque se cerró, pero tiene unas tribunas muy grandes, y me acuerdo que había muchos nadadores, que para mí era una cosa muy llamativa. Yo estaba empezando a nadar, y esa es como el primer recuerdo que me viene de esta piscina, que después la cerraron en el proyecto que hicieron inicialmente. La idea era que en ese cerramiento el techo fuese además una piscina más, que era una especie de solarium que iba a estar encima. Nunca funcionó. Bueno, fueron parte de los proyectos estos como sobredimensionados a los que aspiraba un club que era una potencia imponente, tiene una cantidad impresionante de socios. El movimiento que había acá era siempre impresionante, realmente. Cuando uno recorría, además, había disciplinas deportivas que no había en otros lugares, había esgrima, y uno venía y como que le llamaba la atención todo ese movimiento de tantas disciplinas. Cuando uno veía de clubes que, pese a que tenía muchas disciplinas, Banco República siempre fue un club con muchas disciplinas, no tenía todas las que habían acá, boxeo, era un mundo imponente de deportes. Bueno, ahora estamos adentro de una piscina, una realidad que para mí no es nueva, sí, es nueva que está sin agua. Esta piscina se construyó en los primeros años de la década del 40 del siglo pasado. Era de agua salada originalmente, igual que la piscina chica la otra piscina de 25 metros del club, que era de agua salada y funcionó con agua salada mucho tiempo, hasta hace poco. Esta más rápidamente se cambió para agua dulce, digamos. El agua salada lo que le permitía un uso, tomaban agua directamente del río y la potabilizaban medianamente. Ya era un tema de salía más barato. Además, esta piscina debe tener como 1.200.000 litros, o sea, era un consumo muy alto de agua. El fondo de la piscina era toda profunda. Había trampolín y había una plataforma de saltos. Lo que vemos atrás es una plataforma de saltos ornamentales. Seguramente no, el cambio de la profundidad de la piscina se hizo para achicar la cantidad de agua que se utilizaba. En Uruguay la disciplina de saltos ornamentales no se practica y no se practicaba, entonces era nada más que recreativo, no justificaba sostenerla. Y bueno, esta piscina tiene 50 metros, o sea que para nadar, para toma de tiempos, sirve porque la distancia es correcta. Tiene 7 andariveles nada más y son un poco angostos, entonces para competir, para competencias locales funciona perfectamente, no estaría habilitada para competencias internacionales. Y después siempre tuvo algún problema en cuanto a la climatización de esta piscina. Por el sistema constructivo no le resultó sencillo climatizarla, mantenerla climatizada, que es un requisito importante para el uso de las piscinas. Bueno, esta piscina, cuando era abierta, tenía es aquel recuerdo que yo tenía unas tribunas muy grandes, que en el momento que hicieron el cerramiento, que tiene que haber sido yo pienso que más o menos por el 75, que hayan hecho el cerramiento de la piscina, las gradas se perdieron, digamos, quedaron del lado de afuera. Es una cosa como rara cuando uno recorre esas gradas a la nada, o sea, uno va por esas tribunas, quien se sienta ahí ve el muro exterior de la piscina. En realidad ya no se perdió esa posibilidad de tener esas tribunas imponentes que tenía se utilizaban para natación, aunque cuando la piscina no se competía, se usaban como solarium. Por supuesto, el sistema de recirculación de agua era imponente, porque hay que tener en cuenta que no solo tenían que filtrar y acondicionar químicamente y calentar el agua de esta piscina, que era más de 1 millón de litros de agua, sino que la otra piscina tenía un sistema, una sala de máquinas imponente que
funcionaba a leña, tiene unas calderas a leña. Bueno, todo ese corazón del funcionamiento del club, que no nos olvidemos que tenga que atender en el agua caliente sanitaria no solo la piscina, sino a duchas. Es imponente el volumen que tiene y la potencia que tiene. Neptuno se fundó en aquellos primeros años del siglo pasado, que fueron el deporte uruguayo. Uruguay era potencia deportiva y con esa potencia deportiva impulsada por políticas públicas del primer vallismo visionarias en ese sentido, el movimiento clubístico, si uno piensa ahora, uno repasa ahora los clubes, están todos festejando 100 años, 90 años, 120 años, o sea, el núcleo duro de los clubes deportivos Uruguay se fueron constituyendo en esa época, la primera mitad del siglo pasado. Neptuno también coincide con esa época. Neptuno fue una potencia deportiva en natación, claramente. En la década del 60 trajo un entrenador, Carranza, argentino, que era un espectáculo, un entrenador reconocido internacionalmente. Entrenó nadadoras, no sé, Lilian Castillo, que además fue mi entrenadora de natación, Ana Norbis, Ruth Ab, fueron olímpicas en México en el 68, fueron medalla de bronce en un Panamericano, nadadoras imponentes. Este conocimiento, esta relevancia de Carranza como entrenador internacional hizo que por el 70, por los primeros años de la década del 70, vinieron una delegación de nadadores americanos. Mark Spitz, por ejemplo, es un múltiple medallista olímpico, vino a Uruguay, traído por esta relevancia que tenía Carranza como entrenador internacionalmente. Y Neptuno era una potencia muy grande. Cuando yo empecé a nadar, el club más fuerte en natación era Neptuno, los planteles más fuertes en natación. Este es un edificio noble, la construcción es una construcción muy noble, la original por lo menos. Bueno, ya tiene 80 años, buena parte, entonces pasó el tiempo, y el no mantenimiento, el uso, el descuido, bueno, lo afecta claramente, le hace pagar el precio. Pero es un edificio que hubiera podido ser recuperado. Y el no mantenimiento en algunas instalaciones complejas, como el tema de todos los sistemas de acondicionamiento térmico, de agua, etcétera, eléctrico, el no mantenimiento de esos sistemas es crítico. Ahí sí es donde está lo peor de la instalación en este momento. Y después tiene algunos problemas. Esta piscina tiene algún desprendimiento o lugares en los que tiene pérdidas, pero no son, nosotros no hemos visto, de hecho lo estudiamos en su momento, hicimos algunos estudios, algunos cateos, algunos análisis, y no hay problemas severos, estructurales, ni riesgo de colapso, pero claramente no está operativa, pero la nobleza propia de la construcción original hace que sea rescatable. El deterioro es evidente, pero a veces lo peor es la mugre, o lo peor es el que esté despintado, eso a veces es lo que muestra peor un edificio. Este es un edificio que da pena que no se pueda recuperar. Realmente para el país sería importante poder rescatar un edificio, un complejo deportivo de las características que tiene este. Hay dificultades administrativas, jurídicas, etcétera, que hacen que sea muy difícil, pero ojalá se le encontrara la vuelta para volver a tenerlo operativo, porque es una instalación con capacidad de servir tantas disciplinas en un solo lugar como no hay ninguna otra en el país. No hay otro lugar en el país que tenga la posibilidad de albergar la diversidad de prácticas deportivas que tiene este.
Bueno, mi nombre es Jorge Candán, vinculado al club desde noviembre del año 1966, con 15 años. Venía a hacer un poco de natación, deportes varios, algo de gimnasia. Pues de mayor con la parte del básquetbol en el sentido de ayudar en las mesas, en los partidos. Y bueno, después en el último periodo integramos la única lista que se presentó. Yo ingresé al consejo directivo como secretario, luego terminé siendo vocal en la segunda etapa y al final, cuando quedaron pocos compañeros formando la directiva, terminé siendo el vicepresidente de la institución y lamentablemente hasta el cierre de la misma el 13 de marzo del 2019. Bueno, cuando yo venía, evidentemente si no era el momento del máximo apogeo, estaba llegando. El club llegó a tener 13.000 socios distribuidos en todos los turnos y la parte más saturada en sí era la noche, donde se formaban colas para esperar que un socio se retirara del vestuario y dejara un casillero libre y poder ocuparlo. Era una sincronización que teníamos bastante ordenada entre los que salíamos de una actividad y sabíamos que venían otros compañeros a realizar una más tarde y que tenían muy pocos minutos para ingresar al casillero y cambiarse. Fue unos momentos muy lindos donde prácticamente todos los gimnasios se encontraban con actividad e incluso la cantina, había momentos en que ibas a tomar un café con tus amigos y de repente no tenías mesas libres. Y era un lugar sumamente grande y la verdad que era muy interesante. Bueno, el club, pese a no nacer exactamente en este lugar, fue su primer sede social. Evidentemente empezó a trabajar con la gente de la Ciudad Vieja. Los primeros socios eran de la Ciudad Vieja en su enorme mayoría. Luego, a medida que fue creciendo y con el aumento también de la locomoción, vamos a pensar que este edificio se empezó a construir por el año 1930, 1935, comenzó a venir gente de otros barrios. Prácticamente se puede decir que en Neptuno, de todos los barrios de Montevideo, había socios. Incluso hubo una propaganda, creo que eran los ómnibus de Cutsa, que decía que siempre había un ómnibus que te dejaba en la puerta de Neptuno. Y antes del arreglo de la ruta y de la calle, los ómnibus venían por la calle Lindolfo Cuestas y te dejaban como última parada frente a la institución y también tomabas el ómnibus frente a la institución. Y es lo que decían a veces muchos padres, que podías dejar a los chicos solos porque lo único que tenían que hacer era cruzar la calle, que generalmente eran acompañados por funcionarios, para poder tomarse el ómnibus y volver a sus hogares. Evidentemente no era un solo club deportivo, era un club deportivo y social. Entre las actividades sociales había una biblioteca que justo estaba acá en este subsuelo, al frente a mí, cruzando un gimnasio chico, donde también se habían organizado escuelitas y guarderías para niños que trabajaban evidentemente en la época del verano más fuerte que nunca. Entonces a los chiquitos se les daba actividades de juegos, actividades deportivas y se les daba el almuerzo y también la merienda. Socialmente había una cosa que traía mucha gente y se formaban muy lindos grupos, que eran las neptuñadas. Las neptuñadas se formaban, vamos a decir, grupos que captaban socios que las acompañaban y ahí había de actividades deportivas variadas, no solo los deportes como básquetbol y voleibol, sino también se hacía el voleibol ciego, que a la red se le ponía un papel o una lona, entonces nunca se veía de dónde venía la pelota. Se llegaban a hacer obras de teatro y recuerdo que hubo hasta tipo competencias de murgas. Eran momentos muy, muy lindos que también se fueron perdiendo lamentablemente. La letra de este gimnasio era el gimnasio M, conocido por todos los socios como el gimnasio negro, porque pese a que ahora lo vemos que está pintado de azul, originalmente había quedado pintado de negro. Lo que tiene una baranda arriba que cubre todo el gimnasio, que si bien se hizo por protección, para que
no ocurría accidentes, era un lugar donde de arriba se podían ver tanto los partidos de básquetbol como los de voleibol o el fútbol de salón que se hacían. Hubo un momento que Neptuno en voleibol, sobre todo femenino, tuvo un momento muy bueno. Como se puede ver de abajo, hay muy poco espacio para gente. Entonces, si bien se llenaba toda la parte derecha mía de gente, porque del lado izquierdo mío era donde iban los planteles, la gente, como quien dice, mucha gente lo veía balconeando el partido, ya sea de básquetbol o de voleibol. La parte de arriba terminó siendo el circuito aeróbico, ya que todo el perímetro anda casi en 100 metros y se había puesto en una columna que todavía está cuántos metros equivalen a cada vuelta que uno daba. Entonces, cuando uno se proponía hacer una rutina chica de correr sin querer salir a la calle, uno tenía en ese cartelito cuántas vueltas daba y los metros que iba haciendo. Bueno, tenemos acá un pasaje que une el gimnasio el negro, con vestuario femenino por un intermedio de una escalera y vestuario masculino derecho. A la mitad estaba la sala de masajes, que era también para exclusivo uso de los socios, y tenía un masajista que era el señor Héctor Sioane, que estuvo muchísimos años acá en el club trabajando en eso. Y en el fondo terminó siendo el gimnasio de boxeo, que lo había, vamos a decir, subarrendado un boxeador profesional, donde tenía su gente y a su vez también le daba, si querían, clases y cursos y enseñanza a los socios del club. Eso también estuvo hasta el cierre del mismo, aproximadamente un año y medio. Bueno, originalmente este lugar fue un gimnasio, si no me equivoco era el gimnasio F, también un gimnasio de actividad libre, básquetbol, voleibol, gimnasia, etcétera, etcétera. Y posteriormente, con un arreglo, un acuerdo entre un empresario y el club, se procede a hacer la cantina. La cantina estaba antes en el segundo piso, una cantina enorme, y se pasa a hacer el diseño de la cantina. Se comenta, o se comentaba entre algunos allegados, de que la persona que hizo la cantina la hizo toda a su costo, contra la prestación de que por unos 10 años no abonaba el alquiler. Bueno, era un lugar que evidentemente estaba abierto todo el horario del club y continuaba. Por ejemplo, generalmente viernes y sábado seguía hasta las 12 de la noche o a veces hasta la 1 de la mañana, donde se juntaban los grupos de socios, amigos o de clases, tanto al mediodía como en la tarde-noche. Incluso el último cantinero, Luis, era una persona que a todos esos grupos que venían y se quedaban y que eran frecuentadores constantes del lugar, siempre les ofrecía hacerles una comida. Muchas veces las comidas que les preparaba eran de un costo muy bajo y, a mi criterio, de una calidad muy buena. Era una familia muy, muy buena, muy querida, y fueron en sí los últimos cantineros que estuvieron en este lugar. Luego de que ellos se fueron, prácticamente era cuando había bajado de tal manera la cantidad de socios y de concurrentes que no ameritaba tener un lugar funcionando. Ya después prácticamente quedó un lugar solo de café y bebidas, nada más. Y acá andaría entre las 40 mesas, más o menos, por ahí, porque iban desde la puerta esa de entrada a los baños, que por supuesto no había, después cubría todo el espacio, salvo este lugar de acá donde había una heladera grande, y en su momento contra el mostrador había 4 banquetas.
Estamos en el tercer piso del club. Esto iba a ser originalmente una piscina olímpica real, en el sentido de la cantidad de andariveles que iba a tener y la profundidad uniforme en sus 50 metros. Según se comenta, por un problema estructural, la piscina no iba a soportar el volumen de agua que tenía que llevar, por lo que se desechó esa idea. Luego se hacen 5 canchas de pádel en lo que es el techo de la piscina de 50 metros que está abajo nuestro. Después de varios años del pádel, cuando el pádel deja de ser furor, sale una nueva concesión, se entrega la cancha de pádel y viene una persona, tira toda la cancha de pádel y hace lo que viene a ser una cancha de fútbol, que según tengo entendido es fútbol 7. Es una cancha que tiene 50 metros de largo y por un ancho de tal vez unos 15 metros. Esta cancha, por supuesto, arreglando con el concesionario, fue utilizado por muchos clubes uruguayos para practicar los días de lluvia. Yo recuerdo haber visto al plantel de Nacional venir acá un día, una mañana, a realizar los ejercicios en esos momentos de que los inviernos son imposibles porque no hay cancha que soporte. Bueno, ahora lamentablemente está abandonada, como todo el resto de la manzana. Recordamos que los ómnibus pasaban por la puerta. Teníamos acá, antes que se hiciera la ruta, el estacionamiento de todos los ómnibus de CUTSA, Andet o Coptrol paraban sobre lo que era Ingeniero Monteverde. Se empieza a sacar el ómnibus que pase por frente al club. Lamentablemente el deterioro de la zona del barrio, de determinados robos, que no quiere decir que fuera solo gente de acá, pero pasaba, ya a la gente no le gustaba mucho esa caminata nocturna hasta donde tomaba los ómnibus, que en principio tenías que ir hasta donde empezaba, vamos a decir, la Armada Nacional, o sea, más o menos sobre la calle Washington. Después se te viene también cuando se tarifa el estacionamiento y no tenés estacionamientos libres. Entonces, toda la gente que venía en auto, sobre todo el de mañana y de tarde, con su vehículo tenía que pagar estacionamiento. De a poco se fueron perdiendo socios por todo esto que te digo y tal vez alguna causa más, como que algunos servicios que no se estuvieran brindando los servicios con la misma calidad que se brindaban. Como todo, si entra menos dinero, lamentablemente se empezó a tener deudas con los funcionarios, se tenían deudas con BPS, entonces también ibas perdiendo los buenos profesores que tenías. Y evidentemente, al pagar poco, rara vez conseguís un profesor de la misma calidad del que estaba. A veces sí han venido excelentes profesores, pero al demostrar que eran buenos, era fácil su colocación en otras instituciones. Eso también conspiró contra la reducción social y fue todo una continuidad de deterioro. Nosotros teníamos, vamos a decir, nuestro gran caballito de batalla, que es la piscina de 50 metros que está a mi derecha. La piscina de 50 metros, por varios motivos, se tuvo que dejar de utilizar. Hubo algún informe de que tenía alguna rajadura que podía ser importante. Después de todo, nosotros teníamos todo el calentamiento de agua por una caldera a leña. Nosotros prácticamente en esta piscina tenemos casi 1 millón de litros. Entonces, lograr llevar 1 millón de litros de agua a una temperatura promedio de 28 grados es un gasto muy grande. Y a su vez, la parte más difícil es el gran volumen de aire que tenemos para calefaccionar, para que el socio se sienta cómodo cuando sale del agua. Empezamos a tener gente que, sobre todo en la piscina chica, quería temperaturas muy altas de agua. Más de una socia o socio pedían que estuviera sobre los 30 grados. Eso implicaba mucho.
porque evidentemente el que lo puede decir bien es un foguista, cuánto hay que quemar de leña para subir unos 400.000 litros de agua a 1 grado y después mantener el ambiente caliente. Esto evidentemente con la piscina grande de 50 metros fue muy perjudicial. Una cosa con otra fue trayendo a que cada vez quedaran menos socios y de esa manera era casi imposible llegar a poder cubrir los gastos. Una de las alternativas, Neptuno intentó muchas alternativas, fue basarse en que el básquetbol profesional de alto nivel iba a atraer nuevamente a los socios. Buscaron otras alternativas, por ejemplo, pusieron una escuela como la mayoría de los clubes, como el Club Ancor Pública, la Asociación Cristiana, Bohemios, pusieron una escuela de preescolares que anduvo durante un tiempo. O sea, buscaron varias alternativas, así como convenios con otras instituciones. Una de las alternativas fue traer el básquetbol profesional y contrataron a figuras de primer nivel como Tato López o Fefo Ruiz, que engrosaron un plantel sumamente competitivo, aunque no llegó a ser campeón federal. En ese momento el técnico era Jorge Grudnicki, por la década de fines de los 80 aproximadamente. Eso desbalanceó nuevamente las finanzas del club y fue, digamos, según algunos, alguna de las causas de, el progresivo deterioro de las instalaciones y el retiro progresivo de los socios que, digamos, fueron dándole la espalda por diferentes razones, preanunciaron el cierre en el año 2019 aproximadamente. El cierre de la institución se produce el 13 de marzo del 2019. Igual, hubieron 2 o 3 socios que como el 14 o el 15 disfrutaron por última vez la pileta con un agua no tan calentita, pero la disfrutaron con gusto. Para mí Neptuno es algo muy importante, partiendo de la base que estuve más de 50 años concurriendo, donde he formado buenos amigos, muy buenos amigos, donde he disfrutado deportes, donde he aprendido mucho de determinados deportes y es eso más que nada. Siempre se abrían las puertas a los socios nuevos que venían en cuanto a los grupos donde uno estaba y se podía decir que todos los días uno tenía un amigo nuevo. Esta institución, que comenzó en forma muy humilde, por un grupo de muchachos que se juntaban a nadar un poco en el verano en un muelle de madera que había en esta zona, fue creciendo por el impulso de sus dirigentes, de sus socios, de sus deportistas y el apoyo del Estado, que estuvo siempre presente para dar su mano, sobre todo desde el punto de vista económico, para que se pudiera hacer luego, a partir de la década del 40, esta emblemática sede que cobijó a grandes deportistas y que va a ser realmente recordado como una de las entidades que más han contribuido al desarrollo del deporte, un hito fundamental del deporte nacional y que no debe caer en el olvido.